¿Dónde estará? ¿Qué conoció? ¿Qué es esto que estamos escuchando? ¿Qué tendrá para compartir chino, hoy? Suena chino. Suena chino. Buenas noches para vos, Romy. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, Will, Rosario? ¿Todo bien? Bien, bien, vos. Extrañándote. Exacto. Yo a ustedes. Pero acá conociendo y recorriendo mucho. Les cuento que hoy los estoy saludando desde la ciudad de Nanjing, que es la capital de la provincia de Jiangsu. O sea que dejamos la provincia de Hunan, que era donde estuvimos en estos días anteriores, y nos fuimos a otra provincia y a otra ciudad que están como más al norte y más al este de China, ¿no? Para tener una referencia, está aproximadamente 300 kilómetros de Shanghái y a 1 hora de tren directo. Y les cuento que Nanjing es una ciudad que ha tenido también su importancia en la historia. Quizás no es tan conocida para nosotros, pero la historia china ha tenido su importancia porque fue la capital durante 6 dinastías. Eso hace que mantenga algunos monumentos y edificios de la época imperial, porque, bueno, recordemos que China tuvo dinastía en su historia hasta principios del siglo XX, ¿no? Y es una ciudad enorme, enorme. Y llegaste hace poquito, ¿no? Más o menos como nos decían. Sí. No sé con qué te encontraste. Claro, ¿Cuál fue la primera impresión? En la tardecita, llegué como en la tardecita de acá, o sea, en la mañana de ustedes, ¿no? De allá, ayer. Y bueno, les decía, tuvimos una primera impresión, una primera recorrida hoy durante toda la jornada. Es una ciudad grande, tiene unos 14 millones de habitantes. Sus principales actividades son la industria automovilística y la industria del software. Y luce como una ciudad... ¿Me están escuchando bien? Sí, ahora te escuchamos, sí. Hiciste un paréntesis. No, les decía que luce como una ciudad muy moderna y muy desarrollada, ¿no? Tiene cosas de una típica gran ciudad de Occidente. O sea, no es Shanghái, pero claro, es una ciudad muy, muy grande también y con muchísimo movimiento, ¿no? Aquí se ven autos Lamborghini, por ejemplo. Nos decían que es como el auto que usan quienes tienen más capacidad económica. Y se ven grandes locales de las principales marcas que estamos acostumbrados a ver cuando vamos a cualquier ciudad europea, ¿no? O estadounidense, bueno, McDonald's, Starbucks, Burger King, Apple, Adidas. ¿Y bancos? Chanel, ¿Bancos hay Cartier, también? Louis Vuitton. Los bancos internacionales, las cadenas de bancos internacionales. Hay muchísimos bancos acá. Nos llamó la atención eso. Está, por ejemplo, el banco HSBC como banco internacional, que capaz que como que nosotros lo conocemos. Sí, y hay bancos privados y hay bancos, o sea, hay bancos estatales, como lo que para nosotros son bancos estatales, bancos públicos y bancos privados también, ¿no? Y es una cosa interesante a ver porque, bueno, para nosotros es difícil a veces entender cómo opera, ¿no? Un gobierno comunista con la apertura al mundo que tiene China y con la apertura al sector privado, ¿no? También que ha desarrollado en los últimos tiempos, ¿no? Pero ¿qué pasa en otros rubros, hay... Romina? Como la educación y la salud, por ejemplo. Bueno, lo mismo ocurre también en otro tipo de servicios, ¿no? La salud, tanto en la salud como en la educación, hay opción pública estatal o del gobierno, como le dicen acá, y hay opción privada, ¿no? En el caso de la educación, por ejemplo, está tiene algunas diferencias de todas formas con lo que es el sistema nuestro, ¿no? Acá está definido en materia educativa, es más o menos a partir de los 6, 7 años comienza la primaria y se va unos 9 años, es un estudio, es lo que se determina como educación obligatoria, va hasta los 15, 16 años, y en ese caso en primaria pueden elegir la opción de pública o del gobierno y la opción privada, pero Ay, ¿se nos fue? Bueno, a ver si logramos recuperar la conexión, que a veces se presenta un poco inestable. Altibajos. Bueno, sí. Conexión a internet tiene ese tipo de cosas. No sé si me escuchás ahí, Ron. A ver ahí. Ahora sí. Perfecto. Yo los estoy escuchando perfecto. Te perdimos un poquito, pero ¿Sí? Retomamos, sí. Lo que no perdimos son las fotos y acabo de ver la gran muralla preciosa. china, ¿no? Por lo visto. ¿Estuviste en la muralla? Sí, esa es una recomendación que les hago a todos, que está bueno que sigan la transmisión quizás en la web si tienen oportunidades para ver lo que les estoy describiendo, ¿no? Que siempre da otra
otra mejor idea. Más ajustada. Yo no soy Rosario describiendo. No. Faltan los ojos de Rosario. Me has superado ampliamente. No, bueno, pero les decía, no sé en qué parte se cortó, pero les decía que viendo otros cómo funcionan otro tipo de servicios, por ejemplo, en el caso de la educación y en el caso de la salud hay público y privado. En el caso de la educación en particular, tiene algunas diferencias con respecto a nosotros por el lado de que en primaria, que empiezan a los 6, 7 años y va hasta los 15, 16 años, que es lo que ellos consideran la educación obligatoria. Bueno, hay pública y hay privada, pero dentro de la pública o del gobierno, como ellos le dicen, es totalmente gratuita en ese caso, en la primaria, ¿no? Distinto es la situación a partir de secundaria y de la universidad, porque en secundaria, si bien también pueden elegir, o hay familias que pueden pagar la privada, en el ámbito público, lo que se llama la secundaria pública o del gobierno, bueno, ahí también tienen que pagar algo, menos, pero tienen que pagar también. Y en la terciaria también, ¿no? Y en el caso del sistema de salud, también el sistema de salud público o privado puede ser. Pero hoy, por ejemplo, veía, para que se hagan una idea un poco de algo gráfico, hoy vi una publicidad de lo que para nosotros sería como una mutualista o más bien un seguro de salud privado, que mostraba unos niveles impresionantes de confort, ¿no? De lo que estaba ofreciendo, ¿no? Se veía como una madre que acababa de parir, de dar a luz, y estaba en una sala que más que una sala de hospital parecía más bien como un precioso hotel, ¿no? Y se veían varias enfermeras cuidando al niño y a la madre relajada, tirada en un sillón donde le estaban haciendo masajes, por ejemplo, ¿no? Pero esa era la opción de privada, claramente. Hoy, Romy, en la introducción, en el saludo, escuchamos a una persona cantar y también hiciste turismo un poco más natural. Contanos un poquito qué era eso que estábamos escuchando. Sí, la actividad del seminario esta semana en particular está básicamente destinada a actividades más bien turísticas, ¿no? Así que estamos abocados a conocer lugares y paisajes muy, muy bonitos, sobre todo en los días anteriores, que no estábamos en una ciudad como Nanjing. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de Zhangjiajie, esa ciudad que nos costaba un poco decir su nombre? Ya te familiarizaste. Ahí estuvimos varios días y tuvimos mucho de turismo de naturaleza, ¿no? Como les había comentado, porque es lo que caracteriza a esta zona, su belleza más bien natural, ¿no? En primer lugar hicimos un paseo en barco por el lago Baofeng, que va recorriendo todos los alrededores del Parque Nacional, donde se van viendo montañas. Lo estamos viendo en este preciso momento y envidiando profundamente. Dale. Sí, los paisajes son divinos, se ve mucho verde y bueno, y en el medio del paseo aparecen estos cantantes chinos con unas voces muy lindas que amenizan entonces aún más el viaje, ¿no? Lo hacen más disfrutable. Uno parece que viaja en todo sentido, ¿no? En ese contacto con la naturaleza y en el medio encontrándose con estos cantantes ahí en esas típicas construcciones chinas, ¿no? De ellos, así como en esas casitas con esos techitos típicos. Sí, pero bueno, a mí no puedo dejar de mencionar, Romina, que en particular en una de las fotos obtuviste ese contraste entre lo que tú estás llamando la arquitectura típica, con esos ángulos levantados, digamos, de característica de la arquitectura, con una modernidad, unos edificios en altura de una modernidad impresionante también, ¿no? Ah, bueno, ahí no sé exactamente cuál es la foto que la de ciudad, no de paisaje, de ciudad fundamentalmente, ¿no? Bueno, Zhangjiajie es una ciudad como más bien típicamente turística, ¿no? No hay tantos edificios enormes, sino es más bien... A mí me hizo acordar mucho a Bariloche, ¿no? Por eso, porque tiene mucho de madera y mucho de montañas atrás. Eso me pareció hermosa, pero me hizo acordar más a Bariloche, ¿no? Es como una gran ciudad, por lo menos la parte que nosotros estuvimos, ¿no? Uh-huh. Siempre cuando se habla de China uno tiene como que aclarar, ¿no? Es lo que yo vi, es tan inmenso, es tan impresionante el tamaño y su dimensión que claro, uno puede ver de determinada cosa y en otro lado es completamente diferente, ¿no? Romy, también me llamó la atención algunas fotos de unas cuevas que visitaste. ¿Qué es eso? Sí. Sí, porque acá estamos hablando del aire libre que hicimos. Claro. ¿Y? Esas son unas cuevas coloridas, muy coloridas.
alguno en el equipo de En Perspectiva, cuando vio las fotos, me dijo que parecía como un boliche, ¿no? Pero es una cueva muy pintoresca, ¿no? Porque tiene fotos que parece como si estuviera en una discoteca. Que es un lugar, es próximo a la ciudad de Saint-Xavier. Son las cuevas que se llaman Wanglong, es la cueva de Wanglong, que también se llama las cavernas del dragón amarillo, ¿no? Que bueno, estuve leyendo que es un lugar que fue declarado, por ejemplo, Patrimonio Mundial Natural, tiene todos los títulos, Geoparque Mundial, Parque Nacional de las máximas categorías, ¿no? Colores que se obtienen a partir también. Colores que se obtienen a partir de la iluminación, fundamentalmente, ahí no hay nada pintado. Claro. Es impresionante. No, es una mezcla, ¿no? Porque uno tiene todo lo natural, eso que ve ahí, pero con esta iluminación que le ponen especial de distintos colores. Claro, pero es artificial el color, digo, no se pinta esa piedra. Me parece interesante, ¿no? Ay, se nos cortó. Bueno, es un color artificial. Yo los escucho. Ahora bueno. sí, te retomamos. No, me quedé pensando en el lugar y mirando. Las fotos son espectaculares, es un lugar espectacular. Impresionante, impresionante. Si no tenés claustrofobia. Es una cueva enorme, además, ¿no? Tiene como una superficie de 100.000 metros cuadrados, 7 kilómetros y medio de longitud, 140 metros de altura. Tuvimos que subir muchísimos escalones. Pero bueno, y claro, tiene eso, ¿no? Se van formando mini cuevas y formaciones rocosas con picos que se han formado y están iluminados con estos diferentes colores que lo hacen muy, muy vistoso, claro, obviamente, ¿no? Muy atractivo. Y es uno de los 35 mejores lugares, aparentemente, de los 35 mejores destinos turísticos, según la Administración Nacional de Turismo de China. Sí, es impresionante. Me quedé pensando, ¿y qué tipo de música pasa en ese boliche? No sé cómo hacer para bailar con este suelo de agua, ¿no? Sí, ahí está medio bravo, es para escuchar más que para bailar. Me parece que sí. Uno le da la sensación... No, la música estuvo en el otro, ya ese que cantaban ustedes en el arranque. Que cantaba. Que sonaba precioso, pero no, acá hay un paisaje... Bueno, de hecho, podés hacer dentro de la caverna mismo, se va en bote, se hace parte del recorrido se hace en bote, sí. que ahí agua. Yo les pasé un video donde se ve eso, ¿no? Sí, estamos haciendo el recorrido. No, y les comento estos lugares porque también son bien bonitos para quienes estén considerando venir por estos lados, ¿no? En China hay mucho para ver, todo seguro les llama la atención porque es lo que tiene de atractivo como destino es que es como una cultura milenaria y además muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces es como que todo te llama. Sí. Son bellísimos, ¿no? Romy, uno imagina, y viendo las fotos, y uno imagina China, lo grande que es, muchísima gente, como que siempre tiene esa sensación de que está todo superpoblado. Hablaste algo del turismo, pero ¿es así tal cual como uno lo puede imaginar? Sí. Bueno, en estos lugares, por ejemplo, ahí en Saint-Xavier, estaba repleto todo lo que es visitas turísticas de este tipo para los parques estos, donde había que tomarse buses y demás, bueno, es impresionante el movimiento, ¿no? Son colas y colas que por cierto, son muy ágiles, pero por amplísima mayoría lo que ahí se ve es como el turismo interno, ¿no? Eso te iba a preguntar, chinos fundamentalmente, ¿no? Claro, más chinos que sí, del resto del mundo. Por amplia mayoría, es casi todo, les diré particularmente turismo interno. Estamos hablando, recordemos, de un país que es casi un continente, ¿no? Claro. Es el tercer país en extensión luego de Rusia y de Canadá. Tiene 1.376 millones de habitantes, o sea y 56 etnias diferentes reconocidas. Y por lo tanto, a los propios chinos les interesa también conocer y recorrer lo que es su enorme y su rico país, ¿no? Y tienen muchísimas cosas para descubrir de ellos mismos, ¿no? Pero además veía también alguna información que he estado relevando un poco que también se ha puesto al tema de la actividad del turismo interno como una actividad clave para el desarrollo por parte del gobierno de Xi Jinping, ¿no? Es como que se la ve como un sector clave para mirar. Y está teniendo el turismo interno, particularmente está teniendo un fuerte crecimiento y siendo un relativo nuevo sector muy relevante de actividad, ¿no? Por ejemplo, veía en una crónica del China Daily, mencionaban algunas cifras que hablan de que la industria turística nacional de China ganó el año pasado 4.57 billones de yuanes, o sea, unos 720.000 millones de dólares el año pasado. Se hicieron
5.000 millones de viajes nacionales en 2017, o sea, dentro del turismo interno, y esto significó un aumento de casi 16% en materia de recursos que se generan por esta actividad y 13% en materia de cantidad de visitas, ¿no? Y se estima que más o menos el turismo representa hoy en día cerca del 11% más o menos del PBI chino. Te preguntaba, Romina, si la infraestructura está adaptada a esa corriente turística, favoreciendo la misma. ¿Qué pasa en materia de restaurantes, de hoteles y todo para recibir a ese turismo? Tú hablaste de que en los lugares todo se resolvía fácilmente por rapidez, pero ¿están bien alojados? ¿Están bien los lugares para comer? Sí, para lo que es para ellos, sí, creo que sí, que están bien instalados. O sea, por ejemplo, en Shanxi está, les decía, bueno, su principal actividad es lo turístico, o sea que hay cantidad de hoteles y de restaurantes, pero sobre todo de hoteles para dejarlos. Están muy pensados en ese sentido, ¿no? Pero veía sobre todo, cuando uno busca un poco de cómo ha crecido tanto el turismo, con eso, porque ahí se puso como MEL, que es un sector que se quiere especialmente promover, y entre otras cosas, por ejemplo, para lograr eso, se veía que algo que se cambió en los últimos años tiene que ver con una normativa específica que se adoptó que obliga a los trabajadores chinos a que se tomen su licencia paga, por ejemplo. Quizás para nosotros suena raro, pero al parecer, bueno, era algo que no estaba bien visto antiguamente, incluso por un tema de traición, y bueno, y a partir de esta normativa, los trabajadores chinos tienen que tomarse sus días de licencia, efectivos de descanso, y eso hace que muchos salgan a pasear, ¿no? Y por otro lado también se le está dando mucha importancia por parte del gobierno de Xi Jinping al turismo rural, por ejemplo, a buscar desarrollar zonas más vinculadas al turismo rural como una forma también de revitalizar el desarrollo de esa zona, que es donde está el núcleo, recordemos, más importante de pobreza todavía en China, ¿no? En lo que es su zona rural. Ahí te perdimos un poquito, a ver, ahí. ¿Ahí? Ahí te escuchamos. Bueno, no sé en qué parte me escucharon y cuál no, pero decía que bueno, se le estaba poniendo foco al turismo rural como forma de desarrollar también y de reducir la pobreza en esas zonas donde todavía tienen problemas ahí para bajar esas tasas importantes de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, lo pone como un sector estratégico e incluso también se está complementando también ese apoyo y ese desarrollo del turismo con lo que tiene que ver con financiamiento específico para instituciones chinas que están financiando específicamente la actividad en materia turística, con lo que tiene que ver con lo que me preguntaba Rosario, ¿no? De construcción de infraestructuras y programas particulares para el desarrollo del turismo. Bien, Romy, si te parece te dejamos ir a descansar hoy porque ya es tarde allá y bueno, seguiremos de cerca obviamente tu rutina por allá y bueno, tratando también de entrar en otros temas más adelante. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, les mando un abrazo, como siempre estaré en contacto, un abrazo grande a los docentes también. De la comunicación la semana que viene vamos a estar abordando otros temas que tienen que ver también con yo les había que el seminario que estoy haciendo también es la ruta de la seda, este proyecto en materia de infraestructura que busca unir a varios países. Bueno, seguramente vamos a estar hablando de eso. También voy a visitar en los próximos días varios medios acá en China, así que también voy a poder contarles de eso. Bien, Romy, beso grande, cuídate. Chau, chau.